Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Gracias por acompañarnos el día de hoy y dejo a mi esposo para que también él nos salude y nos diga de Gracias. qué se va a tratar el tema de hoy, mi amor. Sí, buenas tardes, gracias por acompañarnos y siempre es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por todo su apoyo, sus comentarios. Y el día de hoy tenemos algo, bueno, para ir empezando, en la Biblia hay textos difíciles de interpretar y palabras difíciles de entender, las cuales se han convertido en temas controversiales en el día de hoy en la iglesia. Y en esta ocasión estaremos compartiendo uno de esos temas. Y el tema lo titulamos ¿Qué es la predestinación? Vamos a aprender qué es la predestinación, qué es el libre albedrío, y vamos a entender al final si Dios predestinó a unos para salvación y a otros para condenación. Es pregunta que al final, en el transcurso de este tema, de esta enseñanza, lo vamos a entender. Uh, y para ir empezando, ¿qué es predestinación según la Biblia? En esta enseñanza vamos a aprender qué es la predestinación. La predestinación es una doctrina religiosa bajo la cual se relaciona el principio y el destino de las cosas. El principio y el destino de las cosas es para qué fue creado el principio y el destino fueron creados para tal cosa, las cosas, por decirlo. Según la Biblia, el propósito principal por el cual fuimos creados, o sea, para entender lo que mencioné anteriormente, que la predestinación es la doctrina religiosa bajo la cual se relaciona el principio y el destino de las cosas. Para entender esa parte que acabo de mencionar, según la Biblia, el propósito principal por el que fuimos criados, todos nosotros, ya lo habíamos mencionado en otra enseñanza anterior, es glorificar a Dios y disfrutar de su relación por la eternidad. Fuimos diseñados para amarle, reflejar su carácter, llevar a cabo buenas obras y vivir conforme a su voluntad, encontrando significado al servirle y amar al prójimo. También la predestinación concierne a la decisión de Dios para crear y gobernar la creación y su evolución, o sea, guiarnos durante todo este proceso, así como el punto hasta el cual las decisiones de Dios determinan lo que será del destino de grupos o individuos. Bueno, eso es lo que es la predestinación hablando bíblicamente. Los versículos bíblicos que vamos a usar para explicar este tema va a ser Romanos 8, del 29, versículo 29 y 30 al 30, y Efesios 1, del 5 en adelante. Estos dos versículos, estos dos Romanos y Efesios, se enfocan en la adopción como hijos y la conformación a Cristo. Dios determina de antemano el destino de los creyentes, salvación, adopción como hijos y semejanza a Cristo, según su propósito soberano antes de la fundación del mundo. Se menciona principalmente en las cartas paulinas, como ya lo mencioné, Romanos 8 y Efesios 1, como un plan de gracia. Y les voy a leer lo que dice Romanos 8. Romanos 8 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser conformes, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Ujú. Ah, y luego dice,
el Salmo 139, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Estamos tratando de explicar dónde fue que el Señor nos predestinó. Salmo 139, 16, 1 dice la frase, mi embrión vieron tus ojos. Significa que Dios conoce y cuida y tiene un propósito diseñado para cada persona desde la concepción, incluso antes de que el cuerpo se forme. Amén, sí. Enfatiza la omnisciencia divina y que la vida humana es sagrada y planificada por Dios desde el vientre. Desde el vientre de nuestra madre, el Señor nos predestinó a que le glorifiquemos, que le amemos. El otro pasaje que mencioné al principio que vamos a usar para explicar la predestinación es Efesios 1:5. Dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Y Efesios 1:11 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pero fuimos predestinados según el plan aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Está hablando de Dios. Como les dije desde el principio, desde el vientre de nuestra madre fuimos predestinados con un propósito. Y no dice cuáles o quiénes. Fuimos todos predestinados a adorarle y amarle y fuimos predestinados a ser adoptados como hijos. Por eso es que se le llama al Señor el primogénito, porque todos después entramos en eso. Esa es la predestinación. Él es el primogénito, Jesucristo, sí. de todos los que habríamos de seguirle, de todos los que habríamos de Sí. creer en él. Así es. Y sigo aquí, Efesios 1:5, que ya se los leí. Él nos predestinó para adopción, como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Muchas personas sienten un fuerte rechazo hacia la doctrina de la predestinación. Sin embargo, la predestinación es una doctrina bíblica. Está en la Biblia, como lo mencioné, está en Romanos 8 y Efesios 1. La clave está en comprender lo que significa la predestinación bíblicamente hablando. El pasaje de Romanos y Efesios 1 no es un pasaje para limitar la salvación a un grupo, más bien son pasajes que expanden la salvación para todos. No es como muchos creen que nada más a los que escogió, a esos predestinó. No, aquí está hablando de que a todos fuimos escogidos para ser hijos junto con, para ser hijos de Él, de Dios. ¿Tienes algo, mi amor, que opinar sobre? Entonces, según lo que nos estás diciendo, es de que todos fuimos predestinados según en el propósito de Dios, pero sí, efectivamente. Entonces, nosotros somos los que nos descartamos. Pues sí, aplicamos el libre albedrío. Ajá. De que creemos o no creemos. Así es. Sí, y pues ¿quién podrá? Dios es el que creó todo y todo tiene un propósito. Lo que pasa es de que también nosotros no entendemos la magnitud de el corazón de Dios, de la sabiduría, dice Pablo, alta, ancha, profunda de Dios. Sí. Bueno, sí, y aquí tengo un ejemplo, para ir entrando en el tema voy a darles un ejemplo de la predestinación.
La visión de predestinación y el libre albedrío es que muchas personas creen que son incompatibles, pero creo que al decir que son incompatibles están confundiendo el conocimiento con la causalidad. Entendemos que causalidad significa cómo funcionan las cosas en realidad, sugiriendo que la supuesta contradicción entre nuestra mente, la supuesta contradicción está en nuestra mente, no en la naturaleza. Asumimos que si no podemos explicar cómo conviven, es porque no coexisten. En perspectiva, resalta que nuestra incapacidad, estoy tratando de explicar la causalidad. En perspectiva, resalta que nuestra incapacidad de reconciliar dos conceptos no significan que sean mutuamente excluyentes de la realidad. Lo que quiere decir es que si no podemos entender que la predestinación y el libre albedrío son compatibles, creemos que no pueden existir porque no los podemos imaginar uno al lado del otro. El hecho de que Dios sepa de lo que haremos, no significa que Él nos está forzando a hacerlo. Desde el principio, como dije ahorita, del vientre de nuestra madre, el Señor sabía quién de nosotros, de la humanidad, iban a creer en Él y quién no iban a creer en Él. Pero Él no puede hacer nada para que yo crea, para que no crea, ni puede hacer nada para que el otro crea, o viceversa. Él nada más se dedica, cuando Dios decide crear este universo, Él sabía que tal persona no va a creer en Él, pero sabía qué personas sí iban a creer en Él. Pero no interviene en nuestras decisiones. Cuando vemos palabras en el Nuevo Testamento sobre la predestinación, creo que en la mayoría de los casos lo que significa es que lo porvenir está garantizado. La Biblia enseña que el porvenir está garantizado bajo el cuidado de Dios, ofreciendo esperanza y seguridad. Versículos claves que incluyen lo que acabo de mencionar, esperanza y seguridad, está Jeremías 29:11, que promete planes de bienestar. Y está Proverbios 31:25, que describe a quien confía en Dios, sonriendo va al futuro, hablando de predestinación. O sea, si creíste en Dios, tienes promesas. En Jeremías 29:11 es muy conocido, que dice, tengo planes, De de bien. bien para ustedes y no de mal. Y el proverbio dice, el que conoce eso, su predestinación, sonriendo va al futuro. Porque sabe, ¿y qué hizo? Solamente creer. Aquí está, si estamos en Cristo, estamos predestinados a ser glorificados. Eso es una promesa. Tú tuviste la opción, yo obtuve la opción, y una vez que aceptaste a Cristo, como dice Efesios 1, al final vas a terminar glorificado, como se menciona en Romanos 8. Estamos hablando, acuérdense, les dije que Romanos 8 y Efesios 1 es lo que habla de la predestinación. Así que solo porque Dios sabe quién va a creer y quién no, no significa que nos está forzando a hacerlo, ya sea a creer o no a creer. Él simplemente está reconociendo que nosotros creemos en Él y nos da paz y nos va a glorificar simplemente por creer. Eso fue un ejemplo de predestinación. ¿Tienes algo que mencionar, mi amor? Sí, hay un versículo que dice que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, esto es obra de Dios. Él es el que tiene el propósito. Yo quisiera volver a leer porque está tan rico estos versículos que hablan de la predestinación de Dios para, no tanto para entrar en contienda, sino para alabarle la decisión que tuvo de hacer de la humanidad
parte de la vida, de la eternidad, Así ¿verdad? Con es. Dios. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, estoy en Romanos 8, 28 al 30, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos llamó en su propósito, eh, es un proceso lo que es la humanidad en Cristo, es un proceso para donde vamos hacia lo que Dios está formando en nosotros. Y dice, porque a los que antes conoció, Dios nos conocía. Sí. Para nosotros esto es, ahora que estamos en este cuerpo humano, esto es tan alto, tan grande, que a veces no queremos pensar en ello, pero aquí está en su palabra. Quiere decir, si está en su palabra, quiere decir que es humano. Podemos indagar en la palabra. Y qué bueno que mencionas eso, Ujú. porque al principio mencioné que hay versículos muy difíciles de entender o de explicar, pero la Exacto. Biblia, en ese caso, se explican con la Biblia. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Y nada más, no podemos mencionar un comentario de algún predicador famoso que dijo, sino O algo que se nos ocurra. cosas tan difíciles como este tema, solamente lo que dice la Biblia. Y en realidad no está difícil, en realidad es que hay ignorancia o poco conocimiento de las cosas Así espirituales, es. pero sabemos que todos los que están interesados en la palabra de Dios, en conocer más de Dios a través de oración y a través de del el conocimiento de su palabra, son temas interesantes, son temas atractivos. Dice, porque a los que antes conoció, cuando Dios nos conocía en la eternidad, dice, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y si su Hijo, que estamos hablando de Jesucristo, es Dios encarnado, ¿verdad? Dios en cuerpo humano. Entonces, fíjate a qué nos ha llamado el Señor, a qué nos ha predestinado. Dice, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó también los justificó, y a los que justificó también glorificó. Estamos hablando de alguien que es el creador de todo esto. Entonces, ¿hay predestinación? Lo Sí acabamos de lo hay, leer. ajá. Sí lo hay. Romanos 8, ¿qué? 28, ¿verdad? Y esto nos va a hacer entonces que surja en nosotros un desinterés porque, bueno, ya estoy predestinado, ya me escogieron para justificar, para ser Sí. justificado, para ser glorificado, ya no tengo que poner nada de mi parte. En realidad, no y sí. No, porque Cristo es el que hace todo en nosotros, Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero también es de nosotros tener el interés, como hablé ahorita. Si sabemos estar interesados en las cosas terrenales, como los que están enamorados o como los que están deseando comprar una casa o X cosa, etcétera, cualquier cosa que tengan interés, cuánto más los que estamos llamados por el Señor a glorificarle, tenemos ese interés. Y yo creo que conociendo que somos predestinados, el interés aumenta. Si no está aumentando y hay una apatía a las cosas de Dios por saber o por creer que hay predestinación, estamos predestinados ya, no tenemos nada que hacer. Entonces ahí se me hace que dudaría, ¿verdad? Sí, lo Que la explicaste muy bien, persona, sí. Romanos 8, 28, como lo leíste, lo voy a leer porque a los que de antemano conoció también los predestinó. Está hablando de allí el versículo es inclusivo, no exclusivo. Está hablando de todos.
Dios es un Todo, Dios ajá, inclusivo. porque a todos nos conoció desde el vientre de la madre. Entonces está hablando de todos. Pero después viene el libre albedrío. Y vamos a explicar qué es el libre albedrío. El libre albedrío, según la Biblia, es la capacidad otorgada por Dios a los seres humanos para elegir entre el bien y el mal, actuando como agentes responsables de sus propias decisiones y destinos. Aunque Dios es soberano, permite al hombre decidir y seguirle o no, siendo el amor, la obediencia verdadero solo cuando son voluntarios. Siendo el amor y la obediencia verdadero solo cuando es voluntario. Versículos claves para explicar el libre albedrío es Josué 24:15, que todos lo conocemos, que dijo Josué al pueblo de Israel: escojan hoy a quién quieren servir. También tenemos Deuteronomio 30:19, que dice: elige entre la vida y la muerte. Y tenemos Apocalipsis 3:20, la decisión de abrir la puerta a Jesús depende de nosotros. Eso es personajes en la Biblia o frases donde se nos explica lo que es el libre albedrío. Él no forza la voluntad, sino que permite que hagamos nuestra decisión. Todos fuimos predestinados a glorificarle, a ser hijos conforme a su semejanza, pero nos da la opción de tomar nuestra decisión si nosotros queremos. Queremos, entonces, el libre albedrío quiere decir que es la decisión de aceptar ser predestinados, el camino que lleva a la justificación y después la glorificación, o salirnos de las filas de... Bueno, bueno, hasta donde yo estoy entendiendo, el libre albedrío, no, la predestinación fue para todos, es para todos. Y el libre albedrío es de que puedo salirme de las filas de donde... Sí, personas y ya mencioné personas que deciden, porque como lo mencioné, que Josué 24:15 les dijo al pueblo: escojan a quién servir, a los Baales o a Jesús o a Dios, A a Jehová. Jehová. Bueno, yo voy a contestar la pregunta. Sí, efectivamente, se puede alguien salir de las filas. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, cuando el Señor sacó a todo su pueblo de Egipto, dice que no quedó nada, ni una pezuña de los animales que quedara en Egipto. El Señor sacó a todos. Todos estaban predestinados para la salvación de llegar a la tierra prometida, pero efectivamente en el camino muchos decidieron escuchar a los que desanimaban al pueblo, prestaron oídos y efectivamente Josué dice esa frase tan hermosa, dice: escojan a quien sigan. A los Baales quiere decir a sus dioses, a sus ídolos, a sus creencias, a lo que es más fuerte que Dios en sus vidas. Dice: o a Dios, o a Jehová, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ok, él tomó la decisión ahí y él entró. Y también hay otro pasaje donde Coré, ¿se acuerdan? Que se rebeló y la tierra se los tragó por haberse rebelado, entonces no pudieron entrar a la tierra. Dios los sacó a todos, tenemos un Dios amoroso que nos llamó a todos, pero no todos quieren. No todos han Ahí decidido. están usando el libre albedrío. ¿Y por qué no quieren? Porque en este mundo hay tanta distracción de lo que no es Dios, y nosotros entonces decidimos si nos dejamos distraer por lo que no es Dios, quiere decir por lo que no es eterno, sino por lo temporal. Lo temporal. Y
perdemos. Así es, entonces estamos hablando del libre albedrío. Primeramente, anteriormente explicamos la predestinación, ahora estamos hablando la contraparte, que es el libre albedrío, en la cual nosotros tomamos la decisión de tomar lo que se nos ofrece o no tomarlo. Y aquí tengo unos aspectos claves del uso del libre albedrío. Ya les mencioné lo de Josué, lo de Deuteronomio y Apocalipsis. Y también tenemos a Adán y Eva, eligieron desobedecer comiendo del fruto prohibido. Abraham optó por obedecer el llamado de Dios. Jonás decidió huir de su misión antes que obedecer. Acuérdense, estamos hablando de personajes bíblicos que optaron por el libre albedrío. En el caso de Abraham, aplicó su libre albedrío de obedecer lo que el Señor le mandaba. Jonás dijo, no, yo no voy para allá, para Nínive. Adán y Eva decidieron desobedecer. Jesús mismo, fíjate, Jesús mismo eligió someter su voluntad humana a la del Padre en la cruz. Él mismo fue obediente, aplicó su libre albedrío para bien de nosotros. Sí, ¿verdad? Y también Ajá. como preguntó a los discípulos, dice, si ya no quieren seguirme, escojan, Sí. pueden Ajá. quedarse, pero si quieren seguirme, tomen su cruz y síganme. Sí, así es. La Biblia presenta una interacción entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Hay una interacción ahí entre Dios soberano y mi responsabilidad humana. Dios invita a la salvación, pero el ser humano ejerce su voluntad para aceptarla o rechazarla. Por eso nos dio libre albedrío. Es un regalo divino de autodeterminación, diferenciando a los humanos del instinto animal. El Señor nos dio tanta capacidad, dice en Génesis, de gobernar todas las aves, todos los animales, tanta capacidad que hasta nos dio libre albedrío. Y es lo que que nos diferencia de los animales. Y para ir concluyendo, hay siempre como mencioné al principio, hay temas bíblicos que muy difícil de entender, muy difícil de explicar. En este caso, nada más se pueden, ¿cómo se le llama? Bíblicamente, nada más lo que dice la Biblia para no entrar en error. Y llegamos a la conclusión que sí hay predestinación. Pero mi pensar es que la predestinación es para todos, es incluyente, no excluyente. Y el Señor pensó en todos. Todos fuimos predestinados para un propósito, pero siempre va a haber los pro y los contras. Dios no predestinó a unos para el cielo y a otros para el infierno. En pocas palabras, todos íbamos para el infierno. Dice su palabra en Romanos, por cuanto todos pecamos, todos Ajá. estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por eso el Señor trajo la opción bendita de la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, para todo el Señor tiene manera de regresarnos al camino que Él diseñó desde un principio, que estábamos predestinados para la justificación y la glorificación en Cristo Jesús. Pero increíblemente hay gente que opta por no. Ya dijiste el versículo de la puerta en Apocalipsis. Sí, sí. Apocalipsis Me 3:20. encanta este versículo de Apocalipsis 3:20 que dice que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. Entonces, cuando
oímos todas estas palabras del Señor, es difícil no seguirle, no querer de verdad todas estas promesas, estos galardones que el Señor nos enseña. Tristemente, el mundo ofrece cosas temporales que la carne se le antojan, pero no, son temporales. Y no tanto nada más temporales de la tierra, temporales de pocos años. Dice la palabra que la polilla los consume pocos años, o sea, hoy lo puedo tener, eso que anhelo, pero en 2 años hastiarme de ello, porque no tiene nada espiritual en su contexto. Sí, bueno, ya explicamos qué es la predestinación y el libre albedrío. Y las decisiones que tomemos tienen consecuencias directas, sean positivas o negativas, lo que implica una gran responsabilidad personal ante Dios. Y como les dije, la predestinación es bíblica, se encuentra en Romanos 8 y Efesios 1. Lean los capítulos, pero siempre va a haber, dice, la predestinación es la doctrina teológica que sostiene que Dios ha determinado de antemano el destino eterno de cada persona. Pero de cada una, fíjate, de cada persona, y ya lo mencioné, ¿cuál es el destino? Es ser hijos, ser adorarle, glorificarle y todo para salvación. Todos fuimos predestinados para eso. Dice ahorita de lo que estás diciendo, Efesios 1, como habías dicho, 1:4, 1:3, dice, bendito sea el Padre nuestro sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo a todos en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, a todos. Perdón, te interrumpí. Porque dije al principio que desde el vientre de nuestra madre, y no está diciendo que a unos vio y a otros no, a todos nos conoció cuando éramos un embrión, dice la palabra. A todos nos aplica la predestinación. Y como mencioné, la predestinación es amarle, glorificarle y eso, pero nos deja libre albedrío para que lo queramos usar. Y como les dije, la predestinación es bíblica, se encuentra en Romanos 8 y Efesios 1, pero siempre va a haber argumentos a favor y en contra. Los argumentos a favor destacan que la soberanía absoluta de Dios y la gracia inmerecida. O sea, los argumentos a favor destacan la soberanía absoluta de Dios y la gracia inmerecida, mientras que los argumentos en contra subrayan el libre albedrío humano y la justicia divina. Y tengo varios ejemplos aquí. Argumentos a favor de la predestinación. Dice, la salvación es un regalo inmerecido de Dios, no basada en obras humanas, es por pura gracia. Al ser una elección de Dios y no del hombre, la salvación es segura y eterna. Dios es omnipotente y su voluntad prevalece sobre todas las cosas. Nada sucede fuera de su control. Esos son argumentos a favor de la predestinación. Pero tenemos argumentos en contra. O sea, que le hacen mal a la predestinación. Y hay ejemplos como la predestinación parece contradecir la capacidad humana de elegir libremente el bien y el mal, haciendo a Dios responsable del pecado. Si Dios elige solo a unos, se le puede percibir como un Dios tirano a no dar la misma oportunidad a todos. Y acuérdense, Dios dijo que no tiene acepción de persona. Por eso creo yo que la predestinación es para todos, pero unos aplican el libre albedrío. Yo lo aplico al creer.
otros lo aplican al no creer. Bueno, entonces los que dicen que no es justo que Dios predestina a unos y a otros no, no es así. Todos están predestinados a conocer del amor de Dios, pero no todos van a aceptar. Ok, Así es. entonces los que no es, los que Son argumentos que contradicen la predestinación. ok, entonces es gente que no ha leído la palabra, me Pues no, imagino. no la han entendido a fondo, o no Ok, se les ha revelado a fondo, o aquí viene el otro punto. punto que va a contestar tu pregunta, el fatalismo. La idea de que el destino ya está escrito puede llevar a la inactividad o falta de esfuerzo personal para seguir a Dios. Lo que te quiero decir, lo que me preguntabas, que lo usan como pretexto para no hacer nada. Inclusive el siguiente punto dice evangelización innecesaria. Se argumenta que si el destino está ya sellado, la predicación del evangelio pierde sentido. Son puntos en contra de la predestinación, lo entienden de otra manera como pretexto para el fatalismo. Decir, pues si todo ya está, el Señor me escogió así, pues yo no tengo ni que hacer esto ni lo otro. El Señor sabía, el Señor así me hizo. Y eso es una manera incorrecta de entender Romanos 8 y Efesios 1. Y para ir terminando, aquí ya en resumen, el debate principal radica en cómo conciliar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana, aunque sabemos que la salvación es por gracia, pues tenemos que aceptar esa gracia primero, tenemos que aceptarla. Si no la aceptamos, la gracia, o nunca conocemos de la gracia, no aceptamos, ¿te acuerdan? Vuelvo a lo mismo, toda la Biblia parece que Llega lo mismo. llega a lo mismo. El carcelero de Filipo, cuando le preguntó a Pablo y Silas, ¿qué hago para ser salvo? Le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Cree. Creer, ya sabemos en el contexto hebreo, lo hemos mencionado anteriormente, es obedece la palabra de Dios. Ponla por obra y serás salvo tú y tu casa. Se le dio una promesa solamente con que crea. Algo que yo ya terminé, algo que tengas que comentar, mi amor. Sí, dice Efesios 4:27, que no demos lugar al diablo. Así dice, no den lugar al diablo. Así de cortito este versículo. Y se refiere a que no inventemos en nuestra mente cosas para debatir con Dios. Dios es uno y es su plan es eterno, desde la eternidad nos conoció, desde la eternidad tiene planes Él en su persona y nos incluyó a la humanidad. Entonces, todos somos llamados, y dice su palabra también, su palabra dice que no todos entonces vamos a escogerlo. En el camino habrá unos que se distraigan, ya lo dije. Y también dice Efesios 1:9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Repito, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Verdaderamente todas las cosas de Dios son un misterio y algunas nos las revela el Señor a través de su palabra en nuestro espíritu, gloria a Dios, y otras son por fe. Creemos en un Dios bueno, Dios es amor y que tiene propósitos eternos para cada uno de nosotros. Entonces no nos neguemos, ¿verdad? A ese llamado, a ese que nos escogió, Sí. a ese conocimiento que tuvo de cada uno de nosotros desde antes, dice, de la fundación del mundo, desde antes, acabamos de leer, nos conoció y nos predestinó para ser justificados y fuéramos la gloria suya en Cristo Jesús. Y el principal, perdón que me salió, el principal motivo de la predestinación
fue que fuimos criados todos para glorificar a Dios y disfrutar de su relación en la eternidad. Fuimos diseñados para amarle, reflejar su carácter y llevar a cabo buenas obras y vivir conforme a su voluntad, encontrando significado en amar a Él y al prójimo. Y bueno, mis amados, esto es todo que tenemos por ahora en este tema tan interesante de verdad, como Dios nos llamó, nos predestinó, nos conoció desde un principio para ser eternos con Él. Y bueno, si piensas que este estudio, este video te sirvió de algo, compártelo con aquel que tú sabes, a ese que ya tienes en la mente que le puede servir. Y gracias por haberte quedado hasta el final con nosotros. Espero que nos sigas acompañando aquí en más temas, aquí en tu canal, Conociendo la Verdad. Hasta pronto. Bye. Bendiciones.